Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mario Pozo, soy coordinador de terapia intensiva de las clínicas Basterrica y Santa Isabel. Y la idea es discutir algo de transporte y consumo de oxígeno. Desde el punto de vista de las definiciones, el transporte de oxígeno es el volumen de oxígeno que fluye a un tejido u órgano por unidad de tiempo. El consumo de oxígeno es la cantidad de oxígeno que es consumido por un órgano o tejido por unidad de tiempo. Desde el punto de vista de la fórmula, transporte de oxígeno es igual al flujo sanguíneo por contenido arterial de oxígeno. Ese flujo puede ser el volumen minuto cardíaco o algún flujo en algún tejido en particular que va a determinar el transporte de oxígeno en cada uno de los tejidos. El contenido arterial de oxígeno es la suma de el oxígeno unido a la hemoglobina por la saturación de oxígeno más 1.34, que es la constante, más el oxígeno disuelto en sangre. Por lo tanto, el índice de transporte sistémico es la multiplicación del índice cardíaco por el contenido arterial de oxígeno. Y sus rangos normales están entre 520 y 570 mililitros minuto por metro cuadrado. El consumo de oxígeno es igual al flujo sanguíneo por la diferencia arteriovenosa de los contenidos de oxígeno. El consumo de oxígeno sistémico, entonces, indexado, es el índice cardíaco por la diferencia de contenidos arteriovenoso de oxígeno, y su valor normal ronda entre los 110 y 160 mililitros minuto metro cuadrado. Cuando analizamos la relación transporte-consumo de oxígeno en un gráfico, inicialmente la disponibilidad de oxígeno se mantiene en una plató a medida que va disminuyendo, y el consumo se mantiene a expensas de incremento de la extracción, hasta que llega una situación en la cual la relación entre el transporte y el consumo de oxígeno se vuelve lineal. Es lo que se denomina el metabolismo anaeróbico o hipoxia tisular, y esta relación lineal es cuando la extracción de oxígeno ya no puede alcanzar o mantener el consumo. La extracción de oxígeno es la fracción de oxígeno que es consumida por los tejidos, y su fórmula es igual a la diferencia de contenidos arteriovenosos sobre el contenido arterial, y su valor normal ronda entre 0,2 y 0,3. Esto quiere decir más o menos que entre el 20 y el 30% del oxígeno administrado a los tejidos es extraído. Cuando uno hace una relación entre transporte de oxígeno y lactato, si se hace en un modelo de shock que puede ser shock hemorrágico o shock con caídas del transporte de oxígeno, a medida que el transporte de oxígeno cae, el consumo se mantiene a expensas de la extracción hasta que la relación se vuelve lineal. En esta zona, que se denomina disponibilidad crítica de oxígeno, el lactato simultáneamente también comienza a incrementarse. De todas maneras, la disponibilidad crítica de oxígeno en modelos experimentales puede ser diferente en el shock distributivo, como puede ser la sepsis, en la cual la disponibilidad crítica de oxígeno es mayor que en otras situaciones de shock como el hipovolémico cardiogénico obstructivo, que la disponibilidad se encuentra en valores menores. Hace ya muchos años, en la década del 80, Danek describió la dependencia patológica de la relación transporte y consumo de oxígeno en pacientes con distrés respiratorio. Él lo que hizo fue, por diferentes medidas, intentar aumentar el transporte de oxígeno, y vio que la relación entre el transporte de oxígeno de los tejidos y el consumo se volvía lineal. Y él empezó a hablar de dependencia patológica, en la cual estos pacientes estaban en hipoxia tisular. Este es el gráfico que construyó Danek de alguna manera. De todas maneras, en un estudio experimental en pacientes ronco en Canadá, tomando pacientes en estado terminal, les va suprimiendo paulatinamente o progresivamente el soporte vital, es decir, le retira las drogas vasoactivas y hasta la ventilación mecánica, y construye la curva de transporte y consumo de oxígeno. Posterior a la muerte, los pacientes se les realizó una autopsia para determinar si estaban sépticos o no. Independientemente de que los pacientes estuviesen infectados o no, la disponibilidad crítica de oxígeno fue de 4.5 mililitros kilo por minuto, es decir, extremadamente baja. Por lo tanto, el análisis de Danek de relación lineal o de relación patológica de transporte y consumo de oxígeno en pacientes empezó a estar en discusión. Probablemente los hallazgos, la interpretación de Danek fue que hizo pool de datos, es decir, midió
muchas variables de transporte y consumo de oxígeno en forma simultánea en muchos pacientes, creó un plot de transporte y consumo de oxígeno y hizo un ajuste matemático. Y a partir de ahí, a ajustar los puntos, observó que la relación era lineal, pero en realidad lo que estaba viendo era un artefacto. Además, debido a que el catéter de Swan-Ganz tiene variaciones en el rango de 15% en la medición de volumen minuto cardíaco, uno puede tener un determinado volumen minuto cardíaco y puede estar 15% por arriba o 15% por abajo. 15% por arriba y 15% por abajo, y por lo tanto esto dar de alguna manera o simular una relación lineal entre el transporte y consumo de oxígeno. Trato, en un modelo matemático, trato de discernir cuánto del acoplamiento matemático de datos estaba dado, debido a que el contenido arterial está en las dos partes de la curva, lo mismo que el volumen minuto cardíaco o índice cardíaco, y la única diferencia es el contenido venoso. Él lo que observó es que el gráfico, la curva observada, medida por Fick, era esta, y después desacopló desde el punto de vista matemático y observó esta curva nuevamente. De todas maneras, si uno observa, la curva también tiene una tendencia ascendente. Por lo tanto, el acoplamiento matemático de datos puede explicar algo de la linealidad de la curva, pero no todo el efecto. Para esto, uno lo que puede hacer o intentar medir es el volumen minuto cardíaco, tanto el transporte como el consumo, con diferentes métodos para para evitar el acoplamiento matemático de datos, que es medirlo con gases expirados, es decir, con calorimetría, o con medir directamente el flujo por métodos electromagnéticos. En este plot de gráficos hechos en nuestro laboratorio, como se puede observar, la relación entre el transporte y consumo de oxígeno, medido por diferentes métodos, tanto por Fick como con gases expirados, con mezcla de ellos, con electromagnético, muestra una relación semilogarítmica. Es decir, hay una relación inicialmente plató y finalmente, cuando los niveles de transporte de oxígeno están muy disminuidos, empieza la relación lineal a partir de la disponibilidad crítica. De todas maneras, el shock se define como la presencia de deuda de oxígeno que lleva a hipoxia tisular, acidosis metabólica, disfunción multiorgánica y eventualmente muerte. Hace ya muchos años, en 1964, Crowell y Smith describieron un modelo experimental en animales que le hacían sangrados progresivos al animal y reinfusión de sangre, y medían simultáneamente durante todo el experimento el consumo de oxígeno. Y ellos vieron básicamente dos grupos. Un primer grupo en el que se midió el consumo de oxígeno basal y tenía una caída muy marcada durante el sangrado, y durante el periodo de reinfusión estos animales no alcanzaban el consumo de oxígeno basal. A diferencia de este segundo grupo, en el cual el consumo de oxígeno durante el periodo de sangrado disminuía, pero durante el periodo de reinfusión de sangre el consumo de oxígeno no solo alcanzaba los valores basales, sino los superaba. Cuando analizaron los resultados de este experimento, los animales que tenían una deuda de oxígeno pequeña, menos de 100 mililitros kilo, todos estos animales sobrevivían, a diferencia de los animales que tenían deudas de oxígeno más grandes, mayores a 140 mililitros kilo, todos estos animales fallecían. Por lo tanto, la mortalidad en el shock se asocia a la presencia de deuda de oxígeno insatisfecha, es decir, a la presencia de hipoxia tisular, y que luego de este mecanismo de deuda de oxígeno empiezan a aparecer fisiológicamente o fisiopatológicamente intentos de compensación de esa deuda, lo que se llama el pago o el repago de la deuda de oxígeno. En pacientes, William Shoemaker, en el año 1988, publica un trabajo observacional en el cual a pacientes quirúrgicos de alto riesgo de muerte les pone un catéter de Swan-Ganz. En este estudio observacional, él lo que hace es medir consumo de oxígeno antes, durante y después de la cirugía, y él lo que observa es tres evoluciones diferentes de los pacientes. Un primer grupo de pacientes que tiene caída del consumo de oxígeno durante la cirugía y en el posoperatorio inmediato, pero a las 8 horas de la cirugía aproximadamente, estos pacientes recuperan el consumo de oxígeno basal e incluso lo superan. Cuando se analizan los resultados, estos pacientes sobreviven al posoperatorio sin complicaciones. Un segundo grupo de pacientes que tardan
significativamente más tiempo en alcanzar los consumos de oxígeno basales, es decir, la deuda de oxígeno era mayor, y estos pacientes sobreviven a la cirugía, pero con disfunciones orgánicas en el posoperatorio, es decir, tienen un posoperatorio tórpido. Y un tercer grupo de pacientes en el cual el consumo de oxígeno cae durante todo el proceso perioperatorio y posoperatorio, y estos pacientes nunca alcanzan los valores basales de consumo de oxígeno, es decir, los valores prequirúrgicos, y todos estos pacientes fallecen. El mismo grupo, Shoemaker, en el año 1985, en Critical Care Medicine, publican un trabajo en el cual observan los comportamientos de los patrones del transporte y del consumo de oxígeno en el perioperatorio. Y ellos observan que los pacientes que sobreviven en el posoperatorio tienen valores de transporte y de consumo de oxígeno por encima de lo normal, a diferencia de los pacientes que fallecen, que tienen valores de transporte y de consumo de oxígeno normales. Por lo tanto, desde el punto de vista del shock intraoperatorio, lo que se produce es caída del consumo de oxígeno, caída del transporte de oxígeno, deuda de oxígeno, hipoxia tisular y mecanismos fisiopatológicos posteriores compensadores para intentar pagar la deuda de oxígeno a través del aumento del transporte y del consumo de oxígeno. Shoemaker también, en otro trabajo publicado en Critical Care Medicine en el año 1993, evalúa el comportamiento de los valores de transporte y consumo de oxígeno en el perioperatorio en pacientes que sobreviven y fallecen a una cirugía. Y él lo que observa es que estos valores de transporte de oxígeno supranormales fueron constantes en todos los sobrevivientes, independientemente que partan antes de la cirugía con valores de índice cardíacos normal, bajo o elevado. Por lo tanto... Estoy grabando. Entonces plantea, a modo de hipótesis, que los patrones no letales de los sobrevivientes, definidos empíricamente en estudios epidemiológicos, proveen metas terapéuticas precisas para lograr en un amplio rango de situaciones clínicas. Esto quiere decir que los pacientes con valores supranormales de transporte de oxígeno que sobrevivían a la injuria inicial de la cirugía podría ser una meta a alcanzar para mejorar los resultados de los pacientes. A partir de acá se empezaron a generar múltiples estudios con valores supranormales de transporte y de consumo de oxígeno que tenían como metas índices cardíacos mayores a 4.5 litros minuto metro cuadrado, un transporte de oxígeno mayor a 600 mililitros minuto metro cuadrado y un consumo de oxígeno mayor a 170 mililitros minuto metro cuadrado. En general, estas metas se lograban con expansión con fluidos, transfusión de sangre, uso de inotrópicos o drogas vasoconstrictoras o vasodilatadoras. En general, en pacientes quirúrgicos, la optimización hemodinámica se comenzaba antes de la cirugía, y en los pacientes no quirúrgicos, que es decir, principalmente pacientes con shock séptico, se empezaba entre las 24 o 48 horas de ingresados a la unidad de terapia intensiva. Estos son algunos de los trabajos publicados en el cual tienen como metas de resultación valores supranormales de transporte y consumo de oxígeno. Los primeros 4 trabajos son de pacientes quirúrgicos y los posteriores 5 son de pacientes médicos. En general, todos los trabajos tenían un tratamiento óptimo, que era expansión con fluido, transfusión de sangre, uso de inotrópicos, para alcanzar valores de presión arterial de 120-80 y una presión Wedge entre 12 y 15 milímetros de mercurio. A partir de aquí se los aleatorizaba a los pacientes en un grupo control para alcanzar valores normales de transporte y consumo de oxígeno y un grupo protocolo para alcanzar valores supranormales. Las variables a evaluar fueron mortalidad, complicaciones, costo, días de internación en terapia intensiva, y siempre había lo que se denominaba el crossover, es decir, superposición de pacientes entre los grupos. Pacientes que habían sido aleatorizados en valores normales espontáneamente se comportaban con
alcanzaban valores supranormales, o a la inversa, pacientes que estaban en el grupo protocolo y que independientemente del tratamiento que yo le hacía, no alcanzaban los valores objetivos. De todas maneras, el análisis estadístico que se debe hacer es lo que se denomina intención de tratar. El grupo de pacientes que se aleatorizó en el grupo protocolo, que se analiza de ese lado, lo mismo que el grupo control. Este es un primer trabajo publicado por William Shoemaker en Chest en el año 1988. Él randomiza 88 pacientes de alto riesgo quirúrgico y los divide en 3 ramas. Un grupo control con PVC, un grupo protocolo, un grupo control con SWAN para valores normales de transporte y consumo de oxígeno y un grupo protocolo para alcanzar valores supranormales de transporte y consumo de oxígeno. 55 pacientes no fueron randomizados debido a que los médicos de cabecera consideraban que ponerle un catéter de Swan-Ganz antes de la cirugía no tenía sentido. La mortalidad del grupo control de los pacientes randomizados fue del 28%, a diferencia del grupo protocolo, que su mortalidad fue del 4%, obteniendo una P estadísticamente significativa. Lo mismo que tuvieron menos días de asistencia respiratoria mecánica, menos días de internación en terapia intensiva y menores costos. Ahora, los 55 pacientes no randomizados tuvieron una mortalidad significativamente mayor, 38%, mayor que el grupo control. Al 60% de estos pacientes hubo que ponerle un catéter Swan-Ganz y el costo fue similar a lo de los grupos control. El próximo trabajo es un trabajo hecho por Boy, publicado en JAMA en el año 1993, en el cual incluye 107 pacientes quirúrgicos y utiliza dopexamina con el objetivo de aumentar el volumen minuto cardíaco. La mortalidad del grupo control fue del 22% versus 5.7% del grupo protocolo, obteniendo una diferencia estadísticamente significativa. Susana Lobo, en Critical Care Medicine, en el año 2000, publica otro estudio de 37 pacientes mayores de 60 años con enfermedades crónicas, que el protocolo se debió interrumpir por seguridad debido a la diferencia estadísticamente significativa de mortalidad entre el grupo control, que era del 50%, y el grupo protocolo, que era del 15%. Y por último, Wilson, en British Medical Journal, publica un trabajo en el año 1999 con pacientes quirúrgicos también, 138 pacientes, mortalidad del grupo control 17%, mortalidad del grupo protocolo 3%, estadísticamente significativo. Hasta acá los pacientes quirúrgicos evaluados con optimización hemodinámica supranormal. Con respecto a los pacientes médicos, ya la situación no es tan clara y los resultados mucho menos. Tushmitit en Chest en el año 92 publica un trabajo con pacientes con sepsis y shock séptico, también con objetivos supranormales de transporte y consumo de oxígeno, y la mortalidad fue del 72% en el grupo control y 50% en el grupo protocolo, teniendo una P no significativa. Yu, también pacientes sepsis, shock séptico y distrés, grupo control 34% de mortalidad, grupo protocolo 34%, es decir, P no significativo. Yu obtiene resultados significativos, pero analizándola de una manera que no es intención de tratar, es decir, toma los verdaderos grupos protocolo y los grupos control que espontáneamente alcanzaron valores supranormales y los compara con los verdaderos controles y con los que no respondieron, y obviamente la diferencia de mortalidad fue estadísticamente significativa a favor del grupo supranormal. Michelle Hayes en New England publica un trabajo en el año 1994, prospectivo, pacientes con sepsis y shock séptico, 78 pacientes. Excluye a los pacientes que alcanzaban los objetivos de transporte y consumo de oxígeno con el tratamiento inicial, es decir, solo con fluidos. Por lo tanto, selecciona una población más grave que el resto de los estudios. Para el grupo protocolo, para alcanzar los valores supranormales de transporte y consumo de oxígeno, infunde dobutamina en el rango de dosis entre 5 y 200 gamas kilóminuto. La mortalidad fue diferente, pero en este caso a favor del grupo control, 34%, versus el grupo protocolo, es decir, el grupo de valores supranormales tuvo una mortalidad significativamente mayor.
Y por último, Gattinoni, en un trabajo más grande, 762 pacientes, con el objetivo de alcanzar índice cardíaco normal, índice cardíaco supranormal o saturación venosa mayor al 70%. La mortalidad fue igual en los tres grupos y esta mortalidad se mantuvo igual independientemente que alcancen o no los objetivos hemodinámicos previamente descritos. Y por último, dejé este trabajo, que es un trabajo grande de casi 2.000 pacientes, pacientes quirúrgicos, en el cual se randomizó a optimización hemodinámica guiado con catéter Swan-Ganz para alcanzar valores de transporte de oxígeno entre 550 y 600 mililitros minuto metro cuadrado, o un grupo control manejado clínicamente sin colocación de catéter Swan-Ganz en pacientes mayores de 60 años con ASA 3-4. Cuando se analiza la mortalidad fue igual en los dos grupos, 7.7% en el grupo estándar y 7.8% en el grupo protocolo. A modo de resumir todos estos estudios de transporte y de consumo de oxígeno, me parece que este metaanálisis de Kern y Shoemaker de alguna manera lo aclara. Esta es la línea de identidad. Todo lo que está a la izquierda es a favor de la optimización hemodinámica, es decir, alcanzar valores de transporte y de consumo de oxígeno por encima de lo normal, y todo lo que está a la derecha a favor del grupo control. Shoemaker y Kern lo que hicieron es dividir el grupo control en mortalidad menor al 15% o mortalidad mayor al 20%. Como ustedes pueden ver acá, si los pacientes tienen una mortalidad menor al 15%, la optimización hemodinámica probablemente no tiene resultados positivos a favor de los valores supranormales de transporte y consumo de oxígeno. Ahora, si el grupo control tiene una mortalidad mayor al 20%, como se puede observar acá, hay un grupo de estudios en el cual todo está a favor de la optimización hemodinámica. Y estos son cuando el objetivo de valores supranormales se alcanzaron antes de que se genere la disfunción orgánica. Y esto se puede saber solamente en pacientes quirúrgicos. Es decir, la optimización hemodinámica de alcanzar valores supranormales de transporte y consumo de oxígeno se obtuvo antes de que se genere la injuria. Por lo tanto, de alguna manera confirma que disminuir la deuda de oxígeno por la injuria inicial redunda en mejores resultados. De todas maneras, como también vimos, excepto en los pacientes quirúrgicos, que uno sí disminuye la deuda de oxígeno antes que se genere, disminuye significativamente la mortalidad, en pacientes con shock séptico, pese a la optimización hemodinámica guiada a variables hemodinámicas globales o a variables de transporte de oxígeno, los tejidos siguen manifestando acidosis intramucosa, alteración del estado ácido-base, incremento de los niveles de lactato, liberación de mediadores inflamatorios y disfunción multiorgánica. Por lo tanto, los tejidos siguen teniendo manifestaciones de hipoxia tisular. Por lo tanto, probablemente haya otros mecanismos que expliquen, independientemente de la gran llegada de oxígeno que se puede dar con valores supranormales de transporte y consumo de oxígeno, que no permita oxigenar adecuadamente a la célula. Este trabajo de Ellis, publicado en American Journal of Physiology en el año 2002, de alguna manera trata de demostrar esto. Tomaron animales, generaron un modelo de peritonitis fecal y evaluaron la microcirculación con microscopía intravital y realizaron espectrofotometría, midiendo el gradiente de saturación desde la entrada a la salida del capilar. Lo que planteó Eli como hipótesis es que si hay una disfunción mitocondrial, se espera la caída del consumo de oxígeno, de la extracción de oxígeno, sin cambios en la saturación durante todo el trayecto en el capilar. A diferencia que si hay disfunción microcirculatoria, hay caída en la saturación de oxígeno en el fin del capilar y aumento de la extracción de oxígeno. Evaluado por microscopía intravital, comparado con un grupo sham o un grupo control, lo que se puede observar es que hay significativamente alteraciones microcirculatorias, principalmente disminución de la cantidad de capilares con flujo normal, disminución estadísticamente significativa de capilares con flujo continuo e incremento estadísticamente de capilares
sin flujo sanguíneo. Y cuando veían por espectrofotometría qué pasaba con la saturación venosa al fin del capilar del lado venoso era significativamente menor comparado con el grupo Schwamm, a diferencia de la entrada del capilar en que la saturación venosa era igual. Cuando se hacía una correlación de la evolución entre saturación venosa y cantidad de capilares detenidos, lo que se puede observar es que a medida que se incrementa el porcentaje de capilares detenidos, la saturación dentro del capilar va disminuyendo y la extracción de oxígeno se va incrementando. Por lo tanto, Ellis plantea que, por lo menos en las etapas iniciales de la sepsis, probablemente el problema de oxigenación no sea la llegada de sangre, sino sea alteraciones a nivel microcirculatorio. Para corroborar algo más de esto, Synapsap publica midiendo PO2 tisular y PO2 venosa, que por alteraciones microcirculatorias en diferentes modelos de shock, tanto hemorrágico como en séptico, se observa lo que se denomina un gap de PO2. Es decir, la PO2 venosa es mayor que la PO2 tisular. Y este gap de PO2 básicamente está dado por pasaje de sangre del lado arterial al lado venoso sin tener contacto con los tejidos o sin pasar por los capilares, es decir, un mecanismo de Shunt. Y los mecanismos de Shunt propuestos son varios, pero entre ellos está convección, heterogeneidad del flujo, difusión del lado arterial o venoso o rápido pasaje de la hemoglobina a través de los capilares sin permitir su descarga. Con microscopía intravital, de alguna manera, si esto es la microcirculación normal, esto empieza a ser la microcirculación alterada en la sepsis, y lo que empieza a ver es disminución de la densidad capilar y mayor distancia difusional de la salida del oxígeno para cubrir o compensar los tejidos. En nuestra práctica clínica, debido a que la microscopía intravital no puede ser usada porque requiere transiluminación a través de un músculo esquelético, por lo tanto habría que cortar la piel, en la práctica clínica se puede usar diferentes estrategias de microscopía intravital. El SDF o el OPS son dos microscopios que tienen una luz verde con una longitud de onda de 530 nanómetros que es absorbida por la hemoglobina, y uno de alguna manera lo que hace es teñir hemoglobina y ver hemoglobina. En un modelo experimental, publicado por el Dr. Dubin en Critical Care Medicine en el año 2008, lo que se hizo fue un modelo de shock endotóxico y se evaluó el comportamiento microcirculatorio con SDF. Durante el periodo de shock se infundió endotoxina y no se hizo ninguna resucitación al animal, por lo tanto los animales tuvieron caídas de la relación transporte y consumo de oxígeno en forma significativa con respecto a los controles, es decir, relación lineal del transporte y del consumo de oxígeno. Lo mismo pasaba a nivel intestinal. Y durante el periodo de resucitación, que se expandía con fluidos, básicamente con coloides, se alcanzaba valores de transporte y consumo de oxígeno similares a los basales, es decir, se recuperaba la macrohemodinámica. Cuando se veía el comportamiento de la microcirculación a nivel sublingual se alteraba durante el periodo de shock, pero se recuperaba durante el periodo de resucitación a iguales valores que el grupo Schwamm. La misma situación pasaba para el intestino a nivel de la serosa intestinal. Caída del flujo, caída de la microcirculación durante el periodo de shock y recuperación durante el periodo de resucitación. Pero la mucosa intestinal cae durante el periodo de shock y persiste hipoperfundida durante el periodo de resucitación. Es decir, el índice de flujo micromuscular es diferente al grupo control. Cae durante el periodo de shock y persiste disminuida durante el periodo de resucitación. Lo mismo pasa para el porcentaje de vellosidades perfundidas. Cae durante el periodo de shock y persisten bajas durante el periodo de resucitación. Cuando uno analiza, teniendo en cuenta que la cinética de los gradientes de PCO2 dependen principalmente del flujo sanguíneo, a medida que el índice de flujo microvascular disminuye o a medida que el porcentaje de vellosidades perfundidas disminuye, el gradiente
arterio-mucoso de PCO2 va aumentando. Por lo tanto, en sepsis, lo que se genera durante el periodo de shock y durante el periodo de resucitación en la mucosa intestinal es hipoperfusión. Por lo tanto, en modelos de shock endotóxico se reduce la perfusión microvascular de todos los territorios estudiados. La resucitación con fluidos normalizó el transporte de oxígeno sistémico e intestinal y los índices de flujo microvascular sublingual y seroso, pero la mucosa intestinal persiste hipoperfundida y explica el incremento de la PCO2. ¿Qué pasa en pacientes? A nivel microcirculatorio, en pacientes, Daniel De Backer tomó pacientes sépticos, 50 pacientes sépticos, los compararon con voluntarios sanos y observaron con OPS la microcirculación a nivel sublingual. Y ellos lo que observaron es que los voluntarios sanos obviamente tenían microcirculación normal y que los pacientes sépticos tenían severas alteraciones de la microcirculación medidas por porcentaje de vasos perfundidos, porcentaje de capilares perfundidos o por detención del flujo sanguíneo. Y como dato importante o relevante es que ellos topicaron con acetilcolina, que es un dador de óxido nítrico, a nivel sublingual, y estas alteraciones microcirculatorias en los pacientes sépticos fueron recuperadas. Por lo tanto, estas alteraciones son potencialmente reversibles. Del mismo grupo, SARC, observa el comportamiento microcirculatorio a nivel sublingual en pacientes durante 7 días en terapia intensiva. Y él lo que observa es que los pacientes que sobreviven a la internación tienen, a medida que pasan los días, un incremento progresivo en el porcentaje de vasos perfundidos. A diferencia de los pacientes que fallecen, tanto sea por shock como por disfunción multiorgánica, en el cual las alteraciones microcirculatorias no solo persisten, sino que empeoran. En este otro trabajo, publicado por Terziak en Annals Emergency Medicine del 2007, ellos hicieron trabajos con pacientes en la guardia, en el servicio de emergencia. Y lo que observaron es que los pacientes sépticos, cuando recién ingresaban a la sala y le hacían análisis microcirculatorios, tenían alteraciones de la microcirculación. Por lo tanto, si la microcirculación está presente en los pacientes sépticos, marca pronóstico en su evolución y son precoces en su aparición, es lógico pensar o intentar reclutar la microcirculación como objetivo terapéutico para mejorar la disponibilidad de oxígeno directamente en los tejidos a nivel microcirculatorio. En este protocolo del doctor Dubin también, nosotros hicimos un protocolo similar al estudio de Rivers, es decir, resucitamos como Rivers, de acuerdo a PVC, TAM, saturación venosa, con la única diferencia que a un grupo de pacientes se le daba solución salina y a otro grupo de pacientes se le daba hidroxietilestarch. Posteriormente, a la expansión con fluidos o a las 24 horas se hacía análisis microcirculatorio. Y lo que se veía, que el índice de flujo microcirculatorio o microvascular era significativamente menor en el grupo que recibía solución salina con respecto al grupo que recibía hidroxietilestarch. Lo mismo para el porcentaje de capilares perfundidos. La densidad capilar perfundida tenía el mismo comportamiento y la misma situación pasaba para el índice de heterogeneidad. Es decir, el flujo era significativamente más heterogéneo en el grupo que recibía coloides. Probablemente, como los fluidos son fármacos y el coloide también, la explicación de las diferencias de los comportamientos microcirculatorios en los pacientes sépticos puede estar dado en este trabajo que publicó Hoffman en Anesthesiology en el año 2002, en el cual ellos observan que con coloides la densidad capilar funcional medida con microscopía intravital es significativamente mejor cuando se dan coloides, y el mecanismo que pueda explicar esa diferencia de los comportamientos microcirculatorios están dado que los coloides disminuyen la adhesividad de leucocitos y plaquetas en endotelios, por lo tanto mantienen mejores patrones de flujos microcirculatorios. El otro punto a considerar desde el punto de vista de la optimización hemodinámica para reclutar la microcirculación es el uso de drogas vasoactivas. Jiangxi, en Critical Care Medicine en el año 2009, publica un trabajo en el cual él, en pacientes con shock séptico, le incrementa la noradrenalina para pasar de 60 milímetros de mercurio de presión arterial media a 90. Y él lo que
concluye es que estadísticamente no hay ninguna diferencia a nivel microcirculatorio cuando yo incremento la presión de 60 a 90 milímetros de mercurio. De todas maneras, si uno analiza un poco más detalladamente los datos, con 70 milímetros de mercurio el índice de flujo microvascular es 2,5 y el porcentaje de vasos perfundidos es de 84. Y cuando uno lo analiza a 90 milímetros de mercurio es 2,3 y 77%. Por lo tanto, cuando la presión arterial media se aumentó de 70 a 90 milímetros de mercurio, el índice de flujo microvascular y el porcentaje de vasos perfundidos disminuyeron en alrededor de un 10%. Nosotros hicimos un trabajo similar al de Jiangxi, publicado en Critical Care Medicine en el año 2009, en el que se tomaron 20 pacientes con shock séptico en las unidades de terapia intensiva y se incrementaron las dosis de noradrenalina para pasar de 65 milímetros de mercurio a 75 y 85 milímetros de mercurio, y a partir de ahí se evaluaba la microcirculación a nivel sublingual. Obviamente, desde el punto de vista estadístico, la dosis de noradrenalina fue significativamente mayor para alcanzar mayores valores de presión arterial. Fue estadísticamente diferente la presión arterial, lo mismo que la presión en la arteria pulmonar, y el índice cardíaco aumentó significativamente de 65 a 85 debido al incremento de las dosis de noradrenalina. No hubo grandes diferencias en los parámetros bioquímicos, y cuando uno ve el comportamiento de la microcirculación de manera individual, no hubo grandes diferencias de la densidad capilar o de los índices de flujo microvascular cuando la presión pasaba de 65, 75 o 85. Pero cuando uno analiza la densidad capilar perfundida, es decir, cuántos capilares hay que tienen flujo por área de tejido, se puede observar dos comportamientos totalmente diferentes. Un grupo de pacientes que si tenían una densidad capilar perfundida disminuida a medida que yo aumentaba la presión arterial, esta densidad capilar se incrementaba. Y a la inversa, si la densidad capilar estaba normal, a medida que yo aumentaba la presión, esta densidad iba disminuyendo debido al efecto del aumento de la presión y la noradrenalina. Por lo tanto, los pacientes con shock séptico tuvieron severas alteraciones microcirculatorias que fallaron para mejorar con los aumentos de la presión arterial media con noradrenalina. El análisis de tendencia lineal mostró reducciones de las densidades capilares totales y perfundida. Los cambios en la densidad capilar perfundida estuvieron estrechamente vinculados con el estado basal de la microcirculación. La densidad capilar perfundida mejoró en los pacientes con una perfusión sublingual basal alterada y disminuyó en los pacientes con una perfusión microvascular basal preservada. Otras estrategias para intentar aumentar el flujo microcirculatorio o el transporte de oxígeno microcirculatorio es la dobutamina. Daniel De Backer publicó un trabajo en Critical Care Medicine en el año 2006, en el cual él observa incremento de la microcirculación, de los índices de flujo microcirculatorios con una dosis fija de dobutamina de 5 gamas kilo minuto, pero que si él topicaba con acetilcolina a nivel sublingual los pacientes, este reclutamiento capilar era aún mayor, por lo tanto como que la dobutamina tenía una respuesta parcial. Y que estos cambios de los índices de flujo microcirculatorios no tenían que ver con aumentos del volumen minuto ni con cambios de la presión arterial, como que la dobutamina reclutaba capilares por efecto directo sobre los mismos y no por cambios en la circulación sistémica. Dorsiak, en Intensive Care Medicine, también publica un trabajo en el año 2008 en que de alguna manera ve el comportamiento de la microcirculación y lo correlaciona con el SOFA. Y como se puede observar, a medida que uno va resucitando a los pacientes, si el SOFA va mejorando, lo que se produce es un incremento del índice de flujo microvascular, es decir, mejora los parámetros microcirculatorios. Y a la inversa, a medida que el SOFA va empeorando, el índice de flujo microvascular también va disminuyendo. Y esto no tiene que ver con parámetros hemodinámicos macro, es decir, no correlaciona ni con presión arterial media, ni con saturación venosa, ni con otras variables macrohemodinámicas. Daniel De Backer también publica un trabajo en Critical Care Medicine en el año 2009, en el cual usa hidrocortisona y ve el comportamiento de la microcirculación.
Lamentablemente este estudio no tiene grupo control, pero de todas maneras lo que se puede observar que a la hora, a las 2 horas y a las 4 horas, hay un incremento significativo de la densidad vascular perfundida con el uso de hidrocortisona a diferencia del periodo basal. Daniel De Backer también ve el comportamiento de la microcirculación con la transfusión de glóbulos rojos. Y él lo que observa, al igual que el trabajo publicado con noradrenalina, en el cual la transfusión de sangre tiene el mismo comportamiento que la noradrenalina para la evolución de la microcirculación. Es decir, si la microcirculación es adecuada en los pacientes con shock séptico, la transfusión de sangre lo que hace es disminuir las variables microcirculatorias. Y a la inversa, si la microcirculación basal está alterada, la transfusión de sangre lo que hace es incrementar el porcentaje de flujos microcirculatorios. Y Verma, en el año 2010, en Critical Care Medicine, publica un trabajo usando nitroglicerina como objetivo de resucitación hemodinámica de la microcirculación. Acá sí hay grupo control y como se puede observar, la microcirculación mejora en los dos grupos, tanto el que recibió placebo como el que recibió nitroglicerina. Por lo tanto, la nitroglicerina no adiciona más reclutamiento capilar que el tratamiento estándar de los pacientes con shock séptico. Cuando se analiza mortalidad, la mortalidad no digo estadísticamente significativa, pero sí fue mayor en el grupo de nitroglicerina. A modo de conclusión, desde el punto de vista de la microcirculación, uno puede decir que las alteraciones microcirculatorias están presentes en pacientes sépticos de manera precoz y que su persistencia en el tiempo marcan pronóstico. Su presencia puede generar disfunción multiorgánica, que en general los trastornos microcirculatorios no tienen relación con los parámetros sistémicos y que distintas estrategias terapéuticas modifican la microcirculación. De todas maneras, los intentos por reclutar la microcirculación podrían ser un objetivo terapéutico, pero no al momento actual. Y a modo de conclusión general, uno puede decir que como metas de resucitación de transporte y consumo de oxígeno se debe mantener el ABC y se puede agregar guías adicionales de resucitación para optimizar el transporte de oxígeno. De todas maneras, las metas de resucitación deben ser una rápida corrección de la deuda de oxígeno y que los valores de transporte de oxígeno sean de acuerdo a las necesidades individuales. ¿Qué significa esto? Que independientemente del valor de transporte de oxígeno que tenga el paciente, sea bajo, normal o alto, lo que tiene que relevar es si ese valor de transporte de oxígeno alcanza para normalizar el lactato, normalizar el exceso de base, normalizar el gap de PCO2 y estabilizar la disfunción multiorgánica. Nada más, gracias.